Hola, bienvenidos a la Escuela de Discipulado que ofrece para todos ustedes el Centro Familiar Cristiano Nueva Vida en Oaxaca. Bienvenidas a todas nuestras familias. Queremos que tomen sus posiciones especiales para estar con nosotros en este tiempo de reflexión y de discipulado. Estamos en la serie de Visión Transformacional del autor Bob Moffitt, y entonces nosotros esperamos que ustedes puedan tener sus guías ahí en su casa, y estamos en la lección correspondiente al tema Jesús, el modelo de crecimiento y servicio. Vayan a sus notas, por favor, tengan sus Biblias a la mano. Vamos a basarnos en un pasaje que está en San Lucas, capítulo 2, en su último versículo, que es una referencia o un marco referencial de toda la infancia de nuestro Señor Jesucristo, porque el pasaje dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vamos a referenciarnos en ese pasaje de la Escritura, pero tengo algunas preguntas que yo quiero que ustedes respondan ahí en su ambiente familiar. Vamos preguntándonos ¿cuántos de ustedes son padres de familia? Los que son padres de familia, quiero que empiecen a mirar a sus hijos ahí alrededor con la visión de la lección del día de hoy. Otra pregunta es: ¿cuántas maneras específicas usted está comprometido con el desarrollo de sus hijos? Quiere decir, Dios le dio a sus hijos y sus hijos tenían un potencial de desarrollo y un potencial de crecimiento. ¿Cuántos están ocupados en desarrollar el potencial de sus hijos? Y yo preguntaría: ¿de qué maneras están enfocando el potencial de desarrollo que hay en sus hijos? No podemos dejarnos influenciar por pensamientos secularistas. Por ejemplo, ese que dice: echando a perder se aprende. O la otra: yo voy a dejar que mis hijos crezcan y ya cuando ellos crezcan vayan tomando sus decisiones. No, usted, padre de familia, tiene una materia prima en sus manos. Pero antes de estar en sus manos, sus hijos están en las manos de Dios. ¿Cuántas partes del cuerpo de sus hijos funcionan normalmente? Los padres que tienen un hijo con una deficiencia física están tan enfocados en la deficiencia física que se olvidan de todo el demás potencial que sus hijos sí tienen. Entonces, de sus hijos no cuente defectos. De sus hijos aprenda a contar virtudes. Aprenda a ver el potencial de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos tienen la habilidad de oír? Eso ya es una bendición. ¿Cuántos tienen el potencial de hablar? Si están muy pequeñitos, usted no ha descubierto, pero los niños empiezan a hablar. Decimos cuando empiezan a hablar: parece que mi hijo va a hablar en chino porque menciona muchas palabras en idiomas raros. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque la mente humana, todas las mentes humanas son capaces de emitir los sonidos que corresponden a todos los idiomas del mundo. En verdad, su hijo está mencionando palabras como si fueran de chino, de ruso, de hebreo, de cualquier idioma en el mundo, de italiano. ¿Por qué? Porque tiene ese potencial. Lo que va a hacer el niño cuando aprende el idioma materno es que va a seleccionar los sonidos que se ocupan en su propio idioma y va a salir al mundo y va a empezar a hablar nada más con los que ha seleccionado. ¿Cuántos de sus hijos tienen la habilidad de aprender, la habilidad de leer, la habilidad de escribir? ¿Cuántos de sus hijos tienen habilidades motrices de las que ustedes a veces se admira? ¿Cuántos tienen el potencial de obedecer a sus padres? Entonces, se da cuenta, si los hijos tienen todo ese potencial, nosotros tenemos toda esa responsabilidad de contribuir al desarrollo de nuestros hijos. Cuando el marco referencial que estamos ocupando en Lucas capítulo 2 dice: y Jesús crecía, quiere decir que Jesucristo tenía un ambiente social, tenía un ambiente espiritual, tenía un ambiente económico. Y vayan pensando en esto, ¿será que Cristo en la tierra tenía todas las oportunidades económicas para desarrollarse? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo tenía toda
las facilidades sociales para desarrollarse con gracia hacia los hombres y con gracia hacia Dios. Yo tengo mi opinión basada en lo que dicen los evangelios. Cristo tenía muchas cosas en contra, tenía muchos aspectos desfavorables para su desarrollo, pero había tres seres velando por el desarrollo de Cristo Jesús. José, que luego murió a temprana edad y ya no pudo continuar con la formación de su hijo, pero le enseñó las habilidades de la carpintería. María, que era una mujer piadosa y llena de fe, y nuestro Padre que está en los cielos, que estaba aprovechando todo el potencial de conocimiento bíblico, de fe, de habilidades, de criterios que tenía nuestro Señor Jesucristo para crecer aquí en la tierra. Quiero preguntarles algo. Ustedes como cristianos, piensen en lo siguiente. De todos los seres humanos que han pasado en la historia de la humanidad, ¿quién es el más desarrollado de todos? ¿A quién admira usted más? ¿De quién es el que admira más su conocimiento, más sus potenciales, más sus palabras, más su influencia? Nosotros ya hemos elegido para nosotros la persona más desarrollada y más influyente en el mundo es nuestro propio Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Pero entonces vamos a ir distinguiendo entre lo grande que llegó a ser Cristo, pero también el modelaje del potencial que Cristo tenía para crecer. Ahora, en términos comunes usados, ¿qué términos comunes son usados para describir el crecimiento de Cristo Jesús? Quiere decir, Cristo crecía. ¿Cómo crecía? Lucas es un doctor. Lucas estaba acostumbrado a atender la salud de sus pacientes. Era además un buen teólogo y un excelente escritor. Pero él, cuando escribe su evangelio, es el que pone el marco que el crecimiento de Cristo era integral. Él crecía en sabiduría. Váyase preguntando, ¿mis hijos cada día son más sabios? ¿Mis hijos cada día tienen conocimientos mejor asimilados, mejor determinados en su mente? Cristo crecía en sabiduría, pero además Cristo crecía en estatura. Quiere decir, tenía un crecimiento intelectual y tenía un crecimiento físico. ¿Usted está notando que sus hijos están creciendo físicamente? Bueno, equipare la balanza. Si ellos van creciendo físicamente, póngase en mente que ellos deben de ir creciendo intelectualmente también. El pasaje nos pone otro marco, dice que crecía en gracia. Quiere decir, desde que empiezan desde pequeños, todos los niños tienen gracia, todos los ven y dicen, qué precioso, qué gracia. ¿En qué momento del crecimiento humano el niño se va volviendo despreciable y ya la gente dice, qué chamaco tan odioso? ¿Sí? Por favor, hermanos, es nuestra tarea que nuestros hijos crezcan en gracia. Si de pequeños tienen gracia, que cada vez que vayan creciendo más, sean niños llenos de más gracia. ¿Cuál es la otra postura? Pues la otra postura es que los niños crezcan en desgracia. Dios nos libre de criar a nuestros hijos en desgracia. O Dios nos libre que un día nuestros hijos sean clasificados como señala nuestra cultura y dicen, mira, ese es un desgraciado. Quiere decir, nació con gracia y a la medida de su crecimiento fue perdiendo esa gracia. No, sus hijos deben ser educados para que conforme vayan creciendo, igual que Cristo, se vayan llenando de gracia y de virtud. El crecimiento social de Cristo lo vemos que esa gracia era para con Dios en términos espirituales, pero también era para con los hombres. A nuestro Señor Jesús lo veían crecer y la gente encontraba algo en él lleno de virtud. Amados en el Señor, ¿será que Dios está preocupado para que Jesús creciera en todos los aspectos del desarrollo humano? Bueno, si estaba preocupado por Jesús, buena noticia para ustedes. Mi Padre que está en los cielos también está ocupado en el crecimiento integral de sus hijos, pero es ahí donde usted debe contribuir para que ese crecimiento se dé de una manera integral. Ahora vayan pensando, ¿será que Cristo en su desarrollo fue inmediato?
¿O será que el crecimiento de nuestro Señor fue gradual? Ahora, ¿cómo quiere usted ver crecer a sus hijos? ¿Lo desesperan porque ellos no cambian de la noche a la mañana? No van a cambiar. ¿Se da por vencido en las disciplinas que usted establece en su casa porque ve que sus hijos no las siguen? No se dé por vencido. Hay crecimiento que viene de parte de Dios y ese puede ser milagroso e instantáneo. Pero aquí estamos hablando de un crecimiento equilibrado, que significa que hay otras cosas en las que el muchacho, la señorita, el niño o la niña deben ir creciendo gradualmente. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la iglesia? ¿Cuál es el compromiso de la iglesia para que los jóvenes vayan creciendo? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro compromiso? Bueno, nosotros sí estamos comprometidos a que el crecimiento de sus hijos sea integral. Tenemos programas integrales para el desarrollo de sus hijos, pero vaya, por favor, así como la iglesia hace programas de desarrollo integral para sus hijos, usted haga programas familiares para el desarrollo integral de sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron un libro juntos? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo vio a usted leer un libro? ¿Sí? Yo soy amante de la lectura, pero ningún maestro me lo enseñó en una escuela, sino que yo veía que una forma de refugiarse en las escrituras de mi padre es que yo lo veía estudiar la palabra del Señor y estudiar textos cristianos que me edificaban mucho desde mi infancia. Bueno, yo escuché la apreciación de una niña que decía, es que en la casa no hay libros, en la casa nadie lee libros. Bueno, si usted quiere que sus hijos se desarrollen de manera integral, entonces compre buenos libros. En vez de regalarles un juguete, de vez en cuando regáleles un libro, regáleles algo que les ayude a desarrollar su intelecto. La iglesia está ocupada en esto, pero queremos que ustedes también se ocupen en lo propio. ¿Cuáles son las condiciones del desarrollo de Cristo Jesús? Por favor, aprendan esto conmigo. Cristo no tenía todo favorable para crecer. Por ejemplo, políticamente había un gobierno opresor, que era el gobierno romano, que cobraba impuestos a su pueblo, y los gobernantes del tiempo de Cristo Jesús se veían amenazados por Cristo Jesús. El gobierno mandó a matar niños cuando Cristo nació, y cuando Cristo creció había amenazas del gobierno para los niños. Había opresión a través de los impuestos. Entonces, las condiciones políticas no eran óptimas cuando Cristo se desarrolló, pero Cristo tenía el potencial del cielo y el equipamiento de sus padres para vencer cualquier tipo de opresión política. Económicamente, yo no sé si ustedes, muchachos, se están desarrollando en un ambiente en el que tienen acceso a más cosas materialmente que sus propios padres. Por ejemplo, pregúntenle al abuelo si él tenía el vehículo que tienen sus padres. Pregúntenle o sepa si el bisabuelo tenía una casa como la que ustedes tienen y tenían los recursos materiales a los que sus papás los están exponiendo a ustedes. Pero si nos preguntamos, ¿a qué expusieron a Cristo cuando estaba aquí en la tierra? Miren, a Cristo lo expusieron a una situación económica media, baja. El oficio de José era carpintero, pues no se podía esperar grandes ingresos económicos. Algunos de los que me están viendo han desarrollado un grande potencial en sus vidas y crecieron en un ambiente económico desfavorable. ¿Cómo lograron hacer eso? ¿Cómo lograron superar la carrera profesional de sus padres o el oficio de sus padres? ¿Cómo lo lograron? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama gracia de Dios. Un padre de familia que tiene un oficio humilde, pero que va preparando a su hijo para que él tenga un oficio honroso, un oficio o una posición importante en la estructura económica de la sociedad. Estamos hablando de la ocupación de Cristo. Cristo era llamado el hijo del carpintero.
Vaya, si alguien aquí medio se avergüenza de la posición económica o el oficio de sus padres, aprenda de Cristo. Cristo era hijo de un carpintero, pero llegó a convertirse en el Rey de Reyes y Señor de señores. Voltea a ver a tus hijos y diles: hijos, independientemente de mi oficio, yo quiero que ustedes sean personas trascendentes y que se desarrollen de manera integral. ¿Cuál era el medio de la posición educativa de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Bueno, Jesús tuvo acceso a la sinagoga. La sinagoga era una forma de educación integral porque les enseñaban las escrituras con relación a su oficio, las escrituras con relación a sus talentos, las escrituras con relación al arte. Entonces, así debe ser la iglesia actualmente, que exponga a la siguiente generación a desarrollo completo, a desarrollo íntegro. Nuestro Señor Jesucristo recibió una educación que estaba basada en la educación en casa, ¿sí? Entonces a Cristo lo forjaron en las Escrituras, en su casa. A veces los padres de familia, cuando un hijo no sabe una respuesta bíblica, le dicen: ¿qué? ¿No te están enseñando bien en la escuela de discipulado en la iglesia? ¿No te están enseñando bien en la congregación? Y en verdad la vergüenza es para usted como padre, porque el que debe enseñar las Escrituras debe ser usted como líder de la familia. En el Antiguo Testamento reza el texto que dice así: estas palabras que yo te mando hoy, tú las vas a guardar en tu corazón, pero tú se las enseñarás a tus hijos. Tú se las vas a repetir cuando vayan por el camino, y cuando estén en su casa, en los marcos de la casa se van a escribir textos bíblicos. Si están en la sala de su casa, volteen a ver qué adorna la sala. Y si adorna la sala fotografías familiares, a lo mejor ustedes valoran más a la familia que a la palabra del Señor. Si ahí en su casa están colgados un montón de títulos profesionales, ustedes valoran mucho su profesión, eso no es algo malo, pero escriba la palabra del Señor, escríbela en sus casas, y va a ser una forma también de escribir la palabra del Señor en el corazón de sus hijos. ¿Cómo era el ambiente familiar de Cristo Jesús? Bueno, tuvo dos etapas. Cuando José vivía, pues él era el hijo mayor, él era el que acompañaba al oficio, pero luego María se queda viuda, nuestro Señor Jesús se queda huérfano de padre terrenal, y Jesús tiene que velar por su propia madre. Por eso cuando estaba en la cruz le encomienda a Juan a María, y a María le encomienda a Juan. ¿Por qué? Porque Jesús amaba los vínculos familiares. Ahí hay referencias en la Biblia que dice que algunas de las hermanas de Jesús también servían en su ministerio, y luego en Santiago, que también es un familiar de Cristo, vemos que Santiago hace referencias a los hermanos de Jesús. ¿Cuál era el ambiente espiritual en el que nuestro Señor Jesucristo se desarrolló? Bueno, era un ambiente espiritual muy sano. En la familia de Jesús había oración, había lectura del Antiguo Testamento, había devoción. San Juan registra todas las veces que Jesús fue a la Pascua. Quiere decir, él religiosamente cumplió la religión judía, y él fue fiel a la celebración de la Pascua como buen judío. Ahora, ¿cuáles fueron o cuáles son las condiciones en las que nosotros nos encontramos? ¿Cuáles son las condiciones en las que nuestros hijos se encuentran? ¿Ellos tienen condiciones más desfavorables que las que tuvo Jesús? Si Jesús crecía en sabiduría, vaya, que sus hijos también crezcan en sabiduría. Regálenle un libro a sus hijos, estudien, páguenle una buena carrera, hagan un esfuerzo para que sus hijos tengan un crecimiento integral, ¿sí? Entonces veamos cuáles son las implicaciones de estos requerimientos básicos para el desarrollo para nuestra iglesia, ¿sí? Si ya vimos cuáles eran las condiciones que tenía Cristo para poder crecer, vamos a ver si nuestra iglesia tiene las condiciones para que sus hijos crezcan, ¿sí? Mire, nosotros necesitamos entender el concepto de desarrollo humano. No tenemos una visión humanista, no tenemos una cosmovisión humanista, pero sí incorporamos a nuestra iglesia el concepto de desarrollo humano. Analicen, por favor,
¿cuáles son los programas de desarrollo integrales que hay en su congregación o que hay en nuestra propia iglesia Nueva Vida? Nosotros, cuando hacemos programas para más pequeños, son programas más participativos. Les comento rápido: Exploradores del Rey le está enseñando la palabra de Dios a los hijos, pero le está enseñando también ejercicios de acondicionamiento físico. ¿Eso a qué hace mención? A que nosotros creemos que el desarrollo va tomado uno del otro, van tomados de las manos. Si nosotros hablamos del programa de las misioneritas, es un programa que le enseña a las niñas a desarrollarse en otros campos, más que solamente el campo eclesiástico o religioso. El ministerio de Amo, del cual ustedes algunos son testigos, es un ministerio integral. La escuela de discipulado, que llama a los niños para la formación de sus vidas, los campamentos que hacemos en la iglesia, todas estas actividades tienen un enfoque de desarrollo completo, ¿sí? Entonces, vamos moviéndonos desde donde ahora estamos hacia donde es el propósito de Dios. Yo lo que creo en lo muy particular, hermanos, es que la iglesia está haciendo su tarea, pero así como en la escuela secular donde estudian sus hijos, usted dice, bueno, la educación es responsabilidad de la escuela y usted se lava las manos. A veces ocurre también eso en la iglesia. Hay padres de familia lavándose las manos cuando sus hijos empiezan a inclinarse hacia una vida de pecado. Entonces vienen a juzgar a sus líderes, vienen a juzgar a los pastores. Algunos están reclamando, es que el pastor no hace lo que debiera por mis hijos. Miren, todos los programas de la iglesia son integrales. Usted, número 1, involúcrelos. Número 2, usted involúcrese en el programa de desarrollo integral de sus hijos. Y entonces los planes de Dios se van a cumplir en cada uno de nuestros hijos en la siguiente generación. Crecer es una intención de Dios para nuestros hijos. O sea, Dios no va a impedir que nuestros hijos crezcan. Entonces, como padres de familia, vamos a colaborar para que nuestros hijos se desarrollen. ¿Con qué propósito Jesús se desarrolló? Porque Él iba a cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra y debía estar bien físicamente, intelectualmente, socialmente, económicamente. El Señor Jesucristo debería tener un plan completo para que el plan de Dios también se cumpliera en su vida. ¿Con qué propósito nosotros necesitamos desarrollarnos? Esta pregunta me gustaría que ustedes las contestaran ahí en su casa. Quiero mencionar algunos pasajes de la Escritura que por motivo de tiempo yo no voy a estudiar con ustedes aquí ante las cámaras, pero sí quiero que los estudien, tomen nota. El propósito del desarrollo de Jesús lo podemos ver en San Juan capítulo 12, ahí va a salir en la plantilla San Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, donde Jesús dice, las cosas que yo digo, las digo porque Dios me las dijo. Y luego 14:31, San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, Mateo 4 del 23 al 24, Mateo 9 del 35 al 36 y 20 del 25 al 28. Todos esos pasajes anótenlos, ahí está en la diapositiva, pero tomen un tiempo para leerlos juntos, ¿sí? Y acuérdense de nuestro pasaje clave, Jesús crecía de manera integral. Y como crecía de manera integral, también estaba dispuesto a una obediencia completa al Padre. Hago una pausa. Vamos a hacer un examen de obediencia a todos los hijos a los que usted tiene ahí al lado. Si sus hijos aprueban, usted también aprobó. Si sus hijos sacan una calificación media, usted tiene una intervención media en la formación del carácter espiritual de sus hijos. No quiero decirlo, pero lo voy a decir. Si sus hijos reprueban, usted también reprueba, ¿sí? Cuando el Padre se agradó de Cristo haciendo la voluntad de Dios, es que también se estaba agradando de la formación que José y María le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Miren, Jesucristo proclamaba
y ministraba libertad y sanidad. ¿Quién le enseñó eso? Eso lo aprendió en su casa. Cuando Cristo se expresaba palabras y acciones del reino de Dios. No eran ideas, eran pensamientos firmes en su mente. A ver, pregúntele a sus hijos cuántos textos de la Biblia se sabe. Lea un pasaje de la Escritura y pregúntele al muchacho, ¿qué quiere decir esta palabra? O dígale como le dijo Felipe al eunuco etíope. ¿Sí saben qué le dijo Felipe al eunuco etíope? A ver, los que están aquí, levanten la mano. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco etíope? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Qué le dijo? ¿Entiendes? Aquí hay, miren, los camarógrafos son buenos para esto. Dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces usted haga que su hijo lea un pasaje de la Escritura y luego dígale, ¿entiendes lo que lees? Y si no entiende lo que lees, papá, ¿usted lo entiende? Si usted va a hablar en los términos del reino de Dios, usted tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Tercer cosa que está en Mateo 20, 25 al 28, servir. ¿Quién le enseñó a Cristo a servir? Sus padres. ¿Por qué Cristo se atrevió a decir, yo no vine para ser servido, sino vine a qué? ¿A qué vine? Dijo Jesús. Yo vine a servir y vine a dar mi vida por muchos. ¿Cuándo sus hijos van a entender que estamos en esta tierra más que para que otros nos sirvan a nosotros, sino para que nosotros sirvamos a los demás? Hermanos, yo les estoy hablando de lo que es el desarrollo humano. Entonces, el desarrollo empieza en el crecimiento y el desarrollo empieza contigo como padre, que te estés desarrollando en todos los principios de la palabra del Señor y que esos principios también se los estés determinando a tus hijos. Vamos a ir a la parte práctica de esta lección. Enumeren 5 cosas básicas en las que un niño en su cultura necesita crecer. ¿Cómo necesitan crecer los niños bíblicamente? ¿Cómo necesitan crecer los niños integralmente? Contesten a estas preguntas y luego quiero decirles, si su iglesia está haciendo algo para el desarrollo integral de sus hijos, ahora por favor, usted haga un programa integral de desarrollo también para sus hijos. Tenga el apoyo de la iglesia, pero también usted asuma su responsabilidad. Termino diciendo, Jesús crecía en sabiduría, crecía físicamente, crecía espiritualmente y nuestro Señor Jesucristo crecía socialmente. Entonces Jesús es nuestro modelo. Ponga el modelo es grande, es Jesús. Póngalo ahí. Ahora ponga a sus hijos y compare las medidas de crecimiento entre Jesús en la tierra y sus hijos. Han ido a un juego mecánico que les dicen, si no llega a esta estatura, no puedo utilizar este juego mecánico. Los niños se esfuerzan por crecer, levantan las puntitas de los pies porque quieren alcanzar la altura. Bueno, póngale la altura de Jesús a sus hijos y díganle, hijos, yo quiero que ustedes crezcan a la altura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de retar a nuestros propios hijos? Usted póngase la estatura y usted diga, yo como padre voy a crecer. Yo como padre me voy a desarrollar integralmente. Y yo le aseguro una cosa, Dios sí está interesado en que usted crezca. Y el crecimiento es un desarrollo, ¿sí? No va a ser instantáneo. Y si Jesús se desarrolló perfectamente en medio de circunstancias adversas, entonces déjenme decirles, ustedes sí pueden. No importa que sus circunstancias sean adversas, todavía usted como cristiano y padre de familia puede crecer y usted como hijo puede seguir creciendo para la gloria del Señor. Crean que nuestra iglesia va a seguir comprometida al crecimiento de sus hijos y esperamos que ustedes como padres hagan lo propio. ¿Quieren poner las manos sobre sus hijos y decirle al Señor, bendigo a mis hijos? Yo quiero verlos crecer de manera integral, de manera poderosa. Quiero hacerlos poderosos para esta generación y quiero hacer de mis hijos personas aptas para establecer el reino de Dios en nuestro tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí vienen unos cuadros de ejercicios. Practíquenlos ahí en su casa y coméntenos por las redes qué resultó de esos ejercicios que vienen para todos ustedes. Dios los bendiga. Soy el pastor Gabriel Borbolla.